Amados hermanos, abramos la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 24. Lucas 2, 21 al 24. Lo encontró, ¿verdad? Dice la Biblia: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amado Dios y Padre bueno, siempre agradecidos con usted, mi Señor, porque nos da hoy la oportunidad de instruir a la iglesia en cuanto a la responsabilidad de consagrar nuestros hijos a Dios y formarlos conforme lo señalan las Santas Escrituras. Dios mío, permítanos explicar con la mejor claridad este propósito de consagración de nuestros bebés, de nuestros infantes, para usted, mi Señor, porque queremos que todo niño, toda niña le pertenezca a usted, que sea suyo, que sea salvo, y que el día final, mi Dios, pueda volar hasta su presencia y vivir ahí eternamente, porque fue salvo creyendo en la salvación que nos proveyó nuestro amado Salvador Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Pues recuerdan, la semana pasada tuvimos una presentación de una bebé. Ahora tenemos otra presentación y realmente me puse a pensar que no hemos explicado a la iglesia acerca de este asunto. ¿Por qué en nuestras iglesias cristianas no bautizamos niños? Y es que queremos que la iglesia entienda, amados hermanos, que este es uno de los conflictos mayores que se viven en la iglesia cristiana. Y eso es conflictivo porque cada quien trata, oiga bien, cada quien trata, a veces a su manera, a veces por tradición, a veces por costumbres, trata de asegurar para los hijos el favor sobrenatural. Y hermanos amados, claro, nosotros buscamos el favor sobrenatural confiando solamente en la enseñanza que la palabra da para asegurar una entrega, una consagración que al hijo o a la hija le van a traer verdaderamente bendición. Porque, oigan bien, nacen miles de niños todos los días y, hermanos, la duda para muchos padres es cómo proteger a los hijos del mal, cómo asegurar para ellos la bendición. Nosotros como salvadoreños podemos conocer muchas maneras en las que los padres intentan proteger a sus hijos. Algunos les ponen una pulserita de perlitas rojas y aseguran que con eso el niño va a ser defendido del mal.
otros les hacen aún baños especiales para quitarles la amenaza del mal de ojo. Y hermanos, y a veces los niños, como son niños, son muy vulnerables a daños físicos, daños en su salud. Y muchas veces los padres creen que con hacerles a ellos un ritual, a veces pagano, a veces no muy cristiano, quizás hasta diabólico, los están protegiendo del mal. Y hermanos amados, eso es parte de nuestra cultura. La gente que trabaja en lugares donde hay niños se da cuenta de las muchas costumbres que hay en nuestros padres para querer proteger a los hijos de los males que, por cierto, son reales. Existe el mal infernal que va a atacar a nuestros hijos, pero también ataca a nuestros jóvenes, también nos ataca a los adultos, a los mayores. Hermanos amados, las cosas hay que hacerlas como Dios dice, para que la protección que buscamos para nuestros hijos realmente funcione. Porque, hermanos amados, cuánta gente en nuestro pueblo anda buscando la defensa espiritual de los hijos, entregándolos muchas veces, consagrándolos a vírgenes y santos que en ninguna forma les van a traer a ellos ese beneficio. Hermanos, para todos nosotros no es secreto la cultura nuestra, que allá cada 12 de diciembre visten a los niños y los llevan a templos paganos para que a través de esa celebración los hijos queden protegidos y guardados en las manos de alguien que jamás los va a cuidar. El único que guarda verdaderamente a nuestros hijos y también a nosotros es el Señor. Entonces, hermanos, fíjense que la tradición salvadoreña ha acostumbrado, pues, y hace una presión para que nosotros bauticemos a los niños, y bautizarlos en términos religiosos es llevarlos a un templo y un religioso les pone agua sobre la cabeza, y esa es la ceremonia que miles y miles de padres de familia creen que les va a traer una protección, una defensa contra el diablo, hermanos, y que a lo mejor hasta les da un augurio de bien para todo el resto de su vida. Eso no es cierto, no es cierto. Nosotros no podemos articular una práctica de este tipo porque no hay sustento bíblico para ella. Mire, cuando no funciona un método, cuando no funciona el collarcito rojo, puede funcionar otro método, y al final aún la misma gente religiosa dice: vaya pues, bauticémoslo, tal vez así se le van los males al niño. Y nosotros, hermanos, los cristianos evangélicos, también tenemos el método de: vaya pues, presentémoslo, porque al niño, como se nos enferma mucho, como que llora mucho, como que le duele aquí, entonces presentémoslo y ahí se le van a ir todos los males. Hermanos amados, para eso es una presentación, hermanos, porque la defensa de Dios, hermanos, es por pura fe. Por eso es que usted le presenta al hijo a quien no ve, pero en quien cree, ¿sí? Y aquel a quien usted no ve, pero usted cree, es suficiente para guardar al hijo, a los padres, a la casa y a todo aquello que sea consagrado para él. Solo la Biblia, amados hermanos, da las pautas suficientes para creer que nuestros hijos verdaderamente son consagrados al Dios único y verdadero. ¿Qué significa consagrar? Consagrar significa ofrecer, significa dedicar. Y ahora
vino la bebé con sus padres y me dice, presentémosla. Y eso es lo que acabamos de hacer. Pero espiritualmente, ¿qué significa esta presentación? Hermanos, lo que hicimos no es simplemente un rito, porque los padres están perfectamente enterados y comprometidos a vivir una vida ejemplar cristiana para que el bebé que ha sido presentado realmente reciba los beneficios del buen testimonio de obediencia y de santidad que se practica en el hogar. No se trata de decir, Señor, aquí te traigo mi hijo, aquí te lo dejo, cuídatelo, hazte cargo tú. Hermano, no, si el Señor nos ha dado los hijos para que los cuidemos nosotros. Dice Pablo en la carta a los Efesios, y vosotros, padres, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, hermano, en la presentación no nos quita a nosotros responsabilidad del cuidado espiritual, material y emocional de nuestros hijos. Al contrario, la dedicación es un paso de fe, es un testimonio de fe en el que los padres públicamente exhiben la bendición que de Dios han recibido, porque los hijos son herencia de Jehová. Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y hermanos amados, ¿qué dice la Biblia entonces acerca de esta práctica de bautizar a los niños? ¿Por qué tenemos que bautizarlos o por qué no tenemos que bautizarlos? Entonces, primeramente tenemos que entender qué significa el bautismo en aguas. Porque, hermanos, si no se entiende bien para qué se bautiza uno, no vamos a poder ver lo errática que es esta práctica de querer involucrar a niños sin uso de razón todavía en esta obediencia cristiana que es el bautismo en aguas. Mateo 28, 19 y 20 dice, palabras del Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es la enseñanza clave para entender el significado del bautismo. El bautismo en aguas es un testimonio público, es un sacramento porque está establecido directamente por orden de Dios para que nosotros, los creyentes, lo testifiquemos de la misma manera que testificamos de nuestra obediencia y nuestra fe en la sangre de Cristo cuando hacemos el memorial de la Santa Cena, ¿sí? Entonces, hermano, al creyente nuevo, primero se va donde él y se le hace discípulo. O sea, luego se le bautiza y luego se le enseña, según el texto que acabamos de leer. Como el mensaje no se trata de explicar sobre el bautismo, sino por qué no bautizamos a los niños, usted sabe que si yo llego donde mi nieta ahorita y le quiero explicar el evangelio para que ella lo entienda y cree en Jesucristo, ella no tiene edad ni capacidad de poder asimilar eso. Ella lo único que piensa es en dormir y en comer. Entonces no la puedo considerar en el grupo llamado a ser discípulo. No, todavía no es el tiempo. Tampoco la puedo bautizar porque no tiene entendimiento de lo que es un discipulado cristiano. Y mucho menos le puedo enseñar como ustedes están siendo enseñados, porque no tiene la edad todavía para comprender ni siquiera mínimamente los fundamentos del evangelio. Entonces, hermanos, no califican los niños, los que no tienen ese entendimiento, para poder ser bautizados. Hermano, está totalmente fuera del espacio que la Biblia
concede a los bautizados para que los niños puedan ser incluidos dentro de los que podemos bautizar. Hermano, los ejemplos, bueno, nuestro amado Señor y Salvador se bautizó a los 30 años y Él era Dios y, hermano, y Él fue el que dio el mandamiento cómo es que se tiene que hacer. Solo la persona que es capaz de reconocer su nuevo nacimiento puede testificar su fe en Jesucristo. Mire, más adelante lo podemos ver en Hechos 8:35, el libro de los Hechos 8. Hay una buena forma de entenderlo. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe andaba evangelizando en Samaria, dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, oiga bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Era el eunuco un niño? No, era un adulto. Era un adulto que estaba intentando comprender la escritura y llegó Felipe y le explicó, primeramente le anunció el evangelio y creyó de todo corazón y dijo Felipe, aquí no hay impedimento. Ahora, ¿podemos hacer eso mismo con un niño, con un bebé de brazos? No, hermano, está fuera de lugar. Y, hermanos, tal vez este es un tema controvertido, porque la religión insiste en que los niños se pueden bautizar. Y nosotros, hermanos, queremos dejar bien claro, un niño, un bebé, no puede porque no tiene entendimiento, no sabe. Oiga bien, un niño, un bebé, depende totalmente, 100% de sus padres. Depende de sus padres para la provisión material, 100%. El niño ya desde que nace percibe el amor de papá y de mamá. El niño necesita amor. Pero hermanos, el niño no puede tener fe. El niño depende de la fe que los padres tienen y la fe que los padres le van a enseñar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Hermanos amados, cada padre instruye a su hijo conforme a la fe que profesa, conforme a lo que ha creído. Y la tragedia, oiga bien, amado, la tragedia de nuestras sociedades, la tragedia en el mundo es que los hijos ahora ya no se están formando por la fe de los padres, porque los padres ahora parecen no creer en nada y tienen a Dios como poco. No le dan importancia a la formación cristiana y prácticamente la gran educadora de nuestros hijos es la televisión hoy en día. ¡Qué penoso! Y la televisión, amados hermanos, no la gobierna el Espíritu Santo, la gobiernan otros espíritus malos que están, amados, causando destrozo moral, destrozo emocional y, hermanos, y rebelión en el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cada padre instruye a su hijo en la fe que profesa. A veces somos creyentes de nombre, a veces somos creyentes que solo venimos el domingo y hermanos, y después poco asistimos a la iglesia. Aquí en esta tarima hemos presentado muchos niños. Y la pregunta es, ¿dónde están esos niños? De todos los niños que hemos presentado, hermano, bueno, ustedes son testigos. Lo presentamos ahora
y hay unos que jamás volvieron a venir. Hay otros que vienen así de vez en cuando, y pocos son los padres que se congregan con perseverancia, respondiendo al compromiso que hicieron el día que presentaron a su hijo. Pero hermanos amados, la gente insiste en que el bautismo para niños es una práctica necesaria. Yo quiero explicarle por qué esa tradición de bautizar a los niños aquí en nuestros países. La cultura latinoamericana, hermanos, bautiza niños, porque el catolicismo español que se trajo como religión de conquista, hermanos, ellos, los conquistadores españoles, y cuando llegó la época de la colonia española, que duró 300 años, entonces no habían registros civiles como ahora. Las alcaldías no se encargaban de certificar el nacimiento de los niños, sino que esa comisión se la había dado la corona española a la religión católica. Y la religión católica era la que emitía, antes era la fe de bautismo, pero en la fe de bautismo estaba realmente, era como que ellos emitieran la partida de nacimiento que ahora estamos usando. Entonces, claro, a la religión le convenía, mataba a 2 pájaros de un solo tiro, porque, oigan bien, al bautizar al niño se le certificaba, se le daba registro civil, se le daba existencia legal, pero se le amarraba automáticamente como miembro de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es que nuestros países echaron tan profundamente las raíces en el catolicismo, porque si no se bautizaba en la religión católica, simplemente no tenía partida de nacimiento. Así eran legalmente las cosas antes. Pero hermanos amados, entonces lo primero que hacía un padre era irlo a bautizar para que le dieran fe de bautismo, y cuando iba a sacar la cédula a los 18 años, lo que le pedían no era la partida de nacimiento, sino la fe de bautismo donde la iglesia lo había bautizado. ¿Vamos entendiendo? Entonces el bautismo se convertía además religiosamente en un recurso con el que aparentemente se le daba al niño protección legal y protección espiritual. Pero hermano, el bautismo practicado de esa manera no le significa a un niño, a un bebé, ninguna protección espiritual, porque simplemente es un ritual que se hace por obligación legal. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces vean, por eso es que quedó tan profundamente arraigada la costumbre de bautizar a los niños. Pero hermanos, el bautismo de niños se estaba haciendo más por razones de membresía a una iglesia, por razones quizás políticas, por razones de dominio, que por obediencia a la palabra de Dios. Bautizar, claro que tenemos que bautizar, y tenemos que bautizar a los verdaderos creyentes en Jesucristo. Pero ¿qué hacemos con los niños? Miren, la religión sigue insistiendo que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Y en qué basan eso? Yo estuve leyendo en la enciclopedia católica cómo se justifica este asunto del bautismo de niños, y vea cómo interpretan Gálatas 4 del 5 al 7. Es asombroso cómo se puede deformar un versículo para utilizarlo en favor de un interés religioso. Fíjense que dice así, 4, 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que la religión dice. Oiga, es la teología religiosa, afirma que
aquí hay amparo bíblico suficiente que justifica el bautismo de niños. La pregunta, hermano, ¿hay justificación? ¿Se puede interpretar así este pasaje? Hermanos, definitivamente no. Esto es realmente cómo las religiones tratan de manipular la palabra para servir a los intereses de la religión y no a los intereses de Dios. Los intereses de Dios los revela el propio Espíritu Santo, y la Biblia se tiene que interpretar bajo la iluminación clara que solo el Espíritu Santo puede dar. Miren, algunos hasta nos acusan a nosotros diciendo, mire, pero ustedes tienen que bautizar. Lutero bautizaba niños, y así dicen de algunos otros reformadores que bautizaban niños. Miren, le voy a explicar esto. Hermanos, en los años de la Reforma se dieron los primeros pasos para conocer y entender el significado de las Escrituras. Si bien es cierto, Lutero tuvo gran impacto en la cristiandad por las enseñanzas bíblicas que trajo, no podemos asegurar que todo lo que él practicó y enseñó era aplicado a la Escritura. Porque, hermanos, él era un monje agustino, él conoció las prácticas religiosas hasta la profundidad. Y, hermanos amados, la responsabilidad de entender por qué no bautizamos niños está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que saber por qué no vamos a pegar nuestras prácticas a lo que la religión dice, sino a lo que la Biblia claramente enseña. Hermanos, entonces, ¿cómo tenemos que entender la presentación de nuestros niños? Miren, el texto que acabamos de leer, Lucas 2, Jesús, cuando era un bebé, y dice la Escritura, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos. Recuerde que según lo que dice Levítico 12, eran prácticamente 40 días, que era lo que por varón se tenía que estipular como tiempo de purificación. Y luego lo llevaron y lo presentaron al Señor, así lo dice el texto. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, hermanos amados, hay una disposición en el Antiguo Testamento que ordenaba a los hijos de Dios a presentar a sus niños después del rito de purificación y llevar una ofrenda, que en el caso pues de los que eran muy pobres, como José y María, era un par de palominos, como el mismo texto lo dice. Pero, hermanos, en el fondo lo que hay de parte de Dios es una instrucción para que nosotros, como padres de familia, podamos confiar en el Señor para la formación de nuestros hijos. Nosotros, hermanos, no podemos formar a nuestros hijos en base a las enseñanzas religiosas, no los podemos formar en base a las enseñanzas intelectuales, filosóficas que ahora abundan, sino el único recurso que tenemos para formar a nuestros hijos en la verdad, en la rectitud, es lo que dice estrictamente la palabra de Dios. El Señor Jesús fue presentado, como dice aquí Lucas 2:22. Deuteronomio 6, del 4 al 7, leámoslo, hermanos. También instruye cómo era la formación, la educación espiritual de nuestros hijos. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea bien lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, esa demanda que el Señor estableció sobre su pueblo, insiste que somos los padres los que tenemos que instruir en la palabra a nuestros hijos y tenemos que ser insistentes con ellos en la formación que les demos. Mire, hermano, quizás usted dice, bueno, los llevo a la escuela dominical el domingo y ahí van aprendiendo. Y hermanos, está bien que los traiga a la escuela dominical y ahí se les enseña. Pero hermanos, y de lunes a sábado, ¿quién les va a enseñar? ¿Quién les va a hablar de la palabra? Hermanos amados, y ahí empezamos nosotros como creyentes a sufrir la demanda espiritual de Dios para nosotros, cosa que probablemente la hemos tomado con bastante liviandad. Porque a los hijos hay que hablarles de la palabra en casa, andando en el camino, al acostarse y cuando se levante uno. Pregunta, ¿lo hacemos, hermano? Y a lo mejor hemos dedicado a los niños a Dios, a lo mejor hemos hecho una presentación. Yo ahora he estado estudiando un poco sobre este tema y yo veo que si uno realmente no piensa darle cumplimiento al compromiso que tenemos con Dios al dedicarle a nuestros hijos, quizás lo mejor sería no dedicárselos, porque le estamos prometiendo a Dios hacer algo que nosotros no vamos a cumplir. Ahí tengo a mi yerno, a Juan Pablo, y yo le voy a recordar, acordate que presentaste a la niña. Híjole, mire, y como aquí hay testigos de que él dijo, sí, 100%, yo oí que dijiste 100%. ¿Es grueso ese compromiso? 100% de la palabra para mis hijos, 100% de mi ejemplo para nuestros hijos, 100% de testimonio continuo. Mire, y los hijos le ven a uno muchas desobediencias que a veces los padres no nos vemos. A mí por lo menos me los ven y me los dicen. Pero hermanos amados, y es cierto, porque es mejor que uno reconozca que no está cumpliendo, como un día se comprometió delante de Dios a formar en una forma correcta, plena, a los hijos en la palabra de Dios. Y aquí vienen las crisis, hermanos, porque, hermanos, el punto es que Dios nos ha dado leyes y nosotros hemos hecho este compromiso con Dios, con testigos. Miren, es igual cuando casamos parejas. Acabamos de casar a estos chicos y lo hicimos públicamente y se hicieron votos públicos, y el voto aquí fue con todos los testigos. Todos los que asisten a una boda son testigos de los votos, de las promesas, del compromiso que los contrayentes están haciendo. Y le dijimos, en las buenas y en las malas, sí. En la salud y en la enfermedad, también. Entonces, en la juventud y en la vejez, claro que sí. ¿Vas a serle fiel a ella todos los días de tu vida? Sí. Y ella también. Ok. Miren, hermano, y eso no es un ritual. Como lo hicieron ante testigos, nosotros les podemos demandar a cada uno de ellos el cumplimiento de todas las cosas que prometieron. Para eso nos invitan a la boda, para que nosotros seamos testigos de que ellos han hecho esas promesas y nosotros vamos a recordarles que las tienen que cumplir. ¿Quiénes han celebrado bodas con invitados? Y los invitados son testigos. Y entonces cada invitado le puede decir, hermano, usted dijo que se iba a portar bien. Y a decir que fue su invitado, no le puede decir, hermano, a usted qué le importa. Mire, si usted me invitó a la boda y yo puedo decirle esto, porque ser invitado no es solo comerse el plato de comida, hermano.
Ser invitado es el compromiso de vigilar que los contrayentes cumplan con lo que han prometido. De la misma manera, la presentación de los hijos. Hermana, usted el día de la presentación se comprometió a instruir a sus hijos en la palabra, en las prácticas cristianas correctas, y no lo está haciendo. Usted le está dando mal ejemplo a sus hijos. En mi vida no se meta. Y no estábamos aquí todos como testigos el día que prometió que el 100% seguro de que la voy a formar para Cristo, de que voy a ser buen ejemplo para Él. Hermano, ¿lo estamos cumpliendo o no? ¿O no será que estamos haciendo votos livianos? Votos sin peso. Miren, hace tiempos, en la época de oro de Inglaterra, la palabra era garantía total. Cuando alguien decía, te doy mi palabra, mire, era más, la gente estimaba más valiosa la palabra que la firma. Entonces yo le digo, entrego un sobre y le digo, aquí van $1000. ¿Necesito firmar algo? No, la palabra es suficiente. Y hermanos amados, para nosotros la palabra de Dios es suficiente. Pero ¿cuánto vale nuestra palabra ante Dios y ante los testigos ante los cuales hemos hecho una promesa? Y eso es, hermano, algo que estamos muy acostumbrados. Estamos hoy en el mundo acostumbrados a la mentira, al fraude, a la traición, a la hipocresía. Estamos acostumbrados a la infidelidad. Y como todo el mundo es infiel, nadie piensa que es grave la mentira, nadie piensa que es grave la traición. Y cuando uno le presenta a los hijos a Dios, hermano, como que a nadie se lo está presentando, es al Señor, y el Señor oye el pacto que hacemos de palabra con Él. Señor, yo voy a cuidar a mi hija conforme a la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que acabas de prometer. Porque el padre de familia es el cabeza, es el que da ejemplo, es el que dirige para bien la familia. Y hermanos amados, y el hombre es el que le da a la esposa la seguridad de que uno de hombre es digno de confianza. Porque hermanos, si no somos dignos de confianza para nuestros hijos, para nuestra esposa, lo seremos para Dios. Entonces, hermanos, fíjense bien, la presentación de los hijos no lo podemos tomar como un ritual, así ligero. Lo asocio, la presentación de niños, con el matrimonio, porque los dos son ceremonias cristianas, pero los dos generan compromiso, porque se da palabra, yo me comprometo. Wow. Y entonces, hermanos, la firmeza de nuestros compromisos no puede ser cumplida si nosotros no entendemos claramente ante quién estamos haciendo el compromiso, y es ante Dios. Y a Dios no se le puede mentir. Con Dios no podemos hacer un compromiso hoy. No, ya me aburrí, mañana ya cambiamos de religión o cambiamos de mujer, en el caso del matrimonio. No se puede cambiar a Cristo. No se puede cambiar de esposa. Entonces, no, hermano, es que eso es así, es una ley. Por eso es que uno hace el pacto matrimonial, la firma matrimonial es un voto. En el caso de la dedicación de los niños, no hacemos firmas, no hacemos documentos, pero de palabra declaramos que vamos a esforzarnos toda la vida, mientras vivamos los padres, tenemos que esforzarnos por mejorar nuestro testimonio con nuestros hijos, en nuestra familia. Que Cristo verdaderamente reine en nuestras casas. Que al entrar a la puerta de la casa de familia, en este caso la tuya, se respire olor a Cristo, se respire la paz de Dios,
se respire el amor y el respeto entre esposos y entre padres e hijos, porque eso es el fruto que tiene adquirir este compromiso con Dios. Le estoy presentando a mi hijo a Dios, se lo estoy dedicando, se lo estoy consagrando, le estoy diciendo: Señor, este hijo que es milagro tuyo, en este caso los hijos, siempre la concepción es un acto milagroso de Dios. Este hijo yo te lo estoy dedicando a ti y me voy a esforzar y me voy a dedicar para que este hijo, que ahora es un infante, es un bebé, un día, Señor, que te conozca y él pueda tomar la decisión de entregarse a ti y de ser, de que seas tú su Señor y su Salvador. Hermano, la mayor meta que todo padre tiene que anhelar alcanzar para sus hijos es la salvación. Hay que orar mucho por los hijos para que realmente Dios los toque, les dé vida y realmente ellos sean impactados por el poder del Evangelio. Fíjense que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, me gusta lo que dice el apóstol Pablo, hablando del testimonio de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Hermanos amados, aquí vemos nosotros cómo la familia de Timoteo lo había instruido en la palabra. Por eso es que no dudaron en soltar a Timoteo a sus 17 años y se lo entregaron a Pablo. ¿Por qué? Porque la familia de Timoteo era ya conocedora de la palabra y sin duda el ambiente familiar donde se crió Timoteo era un ambiente donde se respiraba olor al Señor. Entonces, claro, Pablo dijo: denme a Timoteo, y miren, y no vaciló Pablo en circuncidar a Timoteo en Listra, y Timoteo dijo: vaya pues, sí, si este es mi llamado del Señor. A su corta edad el cipote aceptó el camino que Dios le estaba trazando. ¿Por qué? Porque fue instruido por su madre y por su abuela. ¿Se da cuenta lo importante que es el buen ejemplo, el buen testimonio de los padres para los hijos, hermanos? Y que no tenemos que vacilar en ningún momento en hacer ese acto público de consagración de la vida de nuestros hijos al Señor. El Señor es digno de confianza, hermano. Mire, la gente en su necedad le consagra a los hijos hasta el diablo. Se acuerda que los cananeos por eso fueron exterminados por el Señor, porque ellos pasaban, la forma de consagrar sus hijos a sus dioses era pasarlos por fuego, los mataban, hermano. Hay gente que los consagra, los lleva a una iglesia, por allá dice: te lo voy a presentar a la señora tal, a la virgen tal, al santo tal, hermano. Y no es eso, amado, consagrar los hijos a demonios. Porque, hermano, no le puede consagrar usted un hijo a una imagen. Lo está demonizando en automático. Por eso nosotros la consagración la hacemos por fe, creyendo en aquel que no vemos, pero en quien confiamos plenamente y a quien conocemos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, el acto de presentación de niños al Señor es un acto importantísimo, necesario. Y oiga bien, no significa la presentación, ni aún la presentación cristiana, no significa ignorar nosotros como padres las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo enseña claramente: y vosotros, padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que vivir para que nuestros hijos realmente amen al Señor. Yo tengo el privilegio como padre que mis hijos
Mis 3 hijitos, todos aman al Señor, creen en el Señor, le sirven al Señor. Hermanos, eso es para nosotros realmente una fuente de gratitud con el Señor, porque, hermanos, como padre uno se equivoca. Nosotros nos hemos equivocado, no somos perfectos, pero oramos intensamente por nuestros hijos y procuramos enseñarles y darles el mejor ejemplo posible. Quisiéramos ser mejores. ¿Quiénes quieren ser mejores padres? ¿Quiénes quieren dar mejor ejemplo? Yo quisiera ser mejor padre, quisiera dar mejor ejemplo, pero hermanos, en las fuerzas del Señor vamos a seguir procurando ese testimonio, primeramente para la gloria del Señor y segundo para que el compromiso que hicimos cuando presentamos a nuestros hijos a Dios, realmente no lo olvidemos, todavía está vigente, ese va a estar vigente hasta que nosotros nos muramos. Entonces, amado hermano, ¿por qué no bautizamos niños? Simplemente porque la Biblia no nos enseña esto. Y hermanos, quiero terminar el mensaje. La presentación de niños no es un rito evangélico que automáticamente va a proteger al niño de las influencias demoníacas. Porque eso es lo que mucha gente dice. Lo voy a llevar, lo presento y el diablo ya no le va a tocar. Hermano, eso no es cierto. Bueno, si uno tiene que cubrir a sus hijos en oración diariamente, orar por ellos. Y hermanos, mientras el niño no tenga fe propia, porque él no sabe, es inocente todavía, el niño se va a sostener por la fe que tenemos los padres. Y los padres tenemos que estar firmes en una fe que los proteja de todas las acechanzas. Le voy a poner un caso. El hecho de que uno presente a sus hijos a Dios significa que ya nunca se van a enfermar. No significa eso. Significa que ahora, hermano, nosotros vamos a decirle: Señor, este hijo es tuyo, yo te lo presenté, te lo dediqué, Señor, ten misericordia, di la palabra para que él sea sano. Hermano, no significa que el niño no va a tener crisis espirituales. Hermano, si las crisis espirituales también las vivimos los padres. ¿A quién ataca el diablo en una familia? ¿Acaso no es al padre de familia como cabeza? Y una vez el padre de familia es fulminado por un dardo maligno, la familia entera se desmorona. Por eso es que el padre de familia tiene que mantenerse firme en la fe. La fe del padre de familia, la confianza que tiene el padre de familia en el Señor, la obediencia que el padre de familia tiene con Dios, eso sí asegura una coraza, una defensa para la familia de toda maquinación del infierno. Pero hermanos amados, la santidad es un escudo que funciona. Mire, en 1 Juan 5:18 dice que los que hemos nacido de nuevo no practicamos el pecado, porque el Hijo de Dios nos guarda, y ahí dice, y el maligno no le toca. Pero hermanos, usted cree que porque presentó a su hijo hoy, ya el maligno no le va a tocar, ni a usted ni a él. No, hermano, usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que vivir obedeciéndole en todo lo que la Escritura reclama. Usted no puede vivir en pecado y esperar las bendiciones de Dios para sus hijos, aunque lo haya presentado hoy aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad, amados hermanos, es un bien que parece ser escaso hoy, aún en la misma iglesia. No estimamos la santidad como algo valioso. Y la santidad, amados, la lucha fiera que cada uno de nosotros tenemos que tener contra el pecado. Hermano, nadie lucha hoy contra el pecado. Mire, ya ni siquiera, oiga bien, evitamos la tentación, más bien salimos a buscarla y decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a haber defensa para nuestros hijos? Ahí, hermano,
mejor báñelo en ruda y póngale porque de todo modo no sirve de nada. El compromiso con Dios, hermanos, es nuestro. La obediencia la ponemos nosotros, la fe la ponemos nosotros y la obra sobrenatural la hace Él. Él nos va a guardar. Claro, sobre esto tendría mucho que hablarle. Entonces, ¿qué hago si a mi hijo le hacen ojo? Porque los médicos viven peleando continuamente con los hijos si les han hecho ojo. ¿Qué es hacerle ojo a los niños? Hermanos, en el peor de los casos es efectivamente una obra diabólica. Pero hermanos, ¿será fácil que un hijo de una bruja le hagan ojo? Es casi seguro. ¿Por qué? Porque hermanos, los demonios atacan de esa manera. Pero al hijo, a la hija de Dios, que obedece la palabra de Dios, que consagra a sus hijos para Dios, que lucha fieramente contra el pecado en todos los órdenes, miren, ahí hay una fortaleza firme contra las maquinaciones del infierno. Y usted, hermano, tiene que asegurar a sus hijos en Cristo. Tiene usted que vivir dependiendo de la gracia, el favor de Dios, para tener usted paz, para que a sus hijos no les pase nada. Y le voy a decir una cosa, a pesar de que la gracia y el favor de Dios estén con ellos, no podemos evitar que un día podamos ver que algo suceda bajo la voluntad de Dios. Pero si le sucede algo bajo la voluntad de Dios, si Dios lo permite, es bueno. ¿Estoy hablando claro, hermanos? Pero solo podemos vivir en esa confianza si estamos empapados en la palabra. Si realmente, hermanos, hacemos lo que dice Deuteronomio, que acabamos de leer. Si la palabra es vida en nuestra familia, mañana, tarde y noche. En ella meditarás de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se acuerda de ese mensaje? Y hermanos, así usted, al presentar sus hijos a Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, usted, hermanos, no va a ser avergonzado jamás por haber dado testimonio público de consagrarle sus hijos a Dios. Porque Dios, hermano, respalda las intenciones de santidad, de pureza y obediencia que sus verdaderos hijos e hijas de verdad luchan por vivir. Si no, amados, si solo venimos aquí, hacemos esto ritualmente. Pastor, presénteme a la niña. La presento y todo. Ya la presenté, ahora ya no hay problema, ya está, como quien dice, ya pagué un seguro. No, hermano, ahora comienza la lucha por testificar de Cristo a nuestros hijos hasta que muramos. Esto no terminó hoy, hoy comenzó la semana pasada, Dinorita. Entonces, esto no, los padres tenemos que vivir con la mejor rectitud, que Dios nos ayude a vivir en esa rectitud y así la bendición va a caer sobre nuestros hijos. ¿Queremos bendición para nuestros hijos? Entonces, la presentación es un primer paso. La obediencia continua sigue hasta el día que el Señor nos llame. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque a través de su palabra usted nos instruye plenamente, completamente, en cuanto a la defensa espiritual, moral y material que nuestros hijos necesitan. Le ruego, Señor, que nos perdone porque no nos hemos esforzado lo suficiente para darle cumplimiento a este compromiso que tenemos, mi Dios, con usted, de dar testimonio de la verdad, de la obediencia, del amor en la familia. Ayúdenos, Señor, para que estas intenciones que tenemos de defender a nuestros hijos de los males
que hay, Señor, desde el infierno, no sean infructuosos, sino, mi Dios, que nosotros a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la palabra, a través